Después de 3 meses de espera, el MINSA publicó finalmente el reglamento del proyecto ley de la Ley Nacional del Cáncer. Y desde el día de hoy tienen 15 días para recibir propuestas para mejorar este reglamento. Vamos a conversar con Carla Ruiz de Castilla. Ella es fundadora de una organización sin fines de lucro que se llama Esperantra, que vela por el bienestar de los pacientes oncológicos. Y es muy importante, aparte, Mabel, de escuchar a los médicos, aparte del personal de salud, escuchar la voz de los pacientes. ¿Quién mejor que un paciente que tiene cáncer o que lo representa para que pueda sentarse en estas mesas de negociaciones? Carla, qué gusto de saludarla. Buenos días. Así, a grosso modo, Carla, ¿esta ley cumple las expectativas, satisface las expectativas de los grupos de pacientes en el Perú? Doctor Huerta, buenos días, Mabel. Definitivamente tener una ley nacional de cáncer ya es un gran paso, es un paso sin precedentes por el objeto de la misma ley. Se espera que esta ley resuelva muchos de los problemas que hemos estado teniendo en la atención del cáncer. Sin embargo, al grano, doctor, con el reglamento, nosotros hemos podido participar un poco en la redacción de este proceso del reglamento y tenemos que felicitar al ministro de Salud y felicitar al director nacional de cáncer que lo permitió, porque normalmente los pacientes tenemos que pedir el favor de participar, el favor de que se nos escuche, cuando en otros países esto ya está institucionalizado, y esto es una buena práctica de transparencia y de hacer que las leyes y las políticas puedan cumplir con lo que requiere el paciente. Pero bueno, hemos podido participar, hemos hecho las propuestas. Los puntos más importantes para nosotros son el tema de las evaluaciones de las tecnologías en salud, porque actualmente a los pacientes que tienen la desgracia de tener un tratamiento que no se encuentra en el petitorio único de medicamentos esenciales o en los listados complementarios, tienen muchísimos problemas en acceder al tratamiento. Entonces, ese era el punto que nos interesaba mucho tocar para saber cómo iban a evaluar, cómo iban a comprar los medicamentos a raíz de esta ley, porque tiene que haber un antes y un después. Lo que ha estado pasando antes tiene muchas deficiencias, serias deficiencias, porque se evalúa en función al precio y, por supuesto, casi todo es de alto costo y por ello los pacientes no llegan a tener el acceso. Ahora se habla de medicamentos de formas diversas para poder comprar, mecanismos diferenciados de compra. Entonces, en el reglamento ya se dice algo sobre esto. Sin embargo, creemos que no es todavía suficiente, porque estos mecanismos diferenciados tienen que iniciar en la evaluación de la tecnología sanitaria. Tienen que iniciar cuando se evalúa, digamos, un medicamento o un dispositivo médico o una atención en salud, permitiendo que los proveedores puedan ofertar. Actualmente se toma el precio de lista, que es el más alto, y desde ahí ya se empieza a descartar el medicamento o la tecnología. Esto todavía no está en el reglamento y creemos que es súper importante, porque justamente lo que se quiere es que los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos. Eso, doctor, Mabel, y otro tema importante. Sí, adelante, perdón, prosiga. Sí, otro tema también que hemos identificado es que se intangibiliza el presupuesto 024, que es el presupuesto de cáncer. Entonces, como usted hablaba, existe sí un divorcio entre la mano derecha y la mano izquierda, porque si bien lo que teníamos ya para cáncer no era suficiente, para el próximo año ya nos están recortando el 18% en ese presupuesto, sin considerar que actualmente hay una ley que debería más bien incrementar el presupuesto y debería exigir que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda acompañar esta ley de un adecuado financiamiento para luchar contra el cáncer. No podemos permitir que ese presupuesto sea disminuido, y tampoco permitir que simplemente se hable de una ley declarativa y que no se le asigne el presupuesto necesario. Esto ya está calculado por el Ministerio de Salud, ya se sabe cuánto hace falta, entonces tenemos que acompañar, como ha hecho Chile, del presupuesto suficiente para poder luchar contra el cáncer. Carla, una preguntita con respecto a esto. Y Mabel, el primer punto que mencionó Carla era importante, porque si tú tienes cáncer, por ejemplo, vas con el doctor, la doctora, y te receta una medicina o te quiere recetar un medicamento que ya está probado que es bueno, pero que es caro, en el Perú no te lo pueden dar. Ay, no está en el petitorio, qué pena. Pero ¿cómo no? Y eso es lo que el primer punto que se ha logrado, que todos estos medicamentos estén a disposición, obviamente. Pero eso va a necesitar más dinero, y eso lleva al segundo punto. Carla, una pregunta. Sabiendo que el presupuesto del MINSA es fijo, ya está aprobado, etcétera, ¿de dónde saldría ese dinero que están ustedes reclamando?
Doctor, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley Falco, el Fondo de Alto Costo, que contemplaba impuesto selectivo al consumo y una serie de mecanismos que no eran simplemente pedirle dinero al MEF o costarle al Tesoro Público directamente. Entonces, era la solución. Tenemos que empezar a ver este tipo de soluciones porque sabemos que no tenemos dinero para todo y que, bueno, tenemos que priorizar las cosas y evidentemente priorizar la salud es una buena práctica y también priorizar el cáncer a raíz de la ley. Pero hay mecanismos, hay formas de hacerlo. Entonces eso tenemos que estudiarlo, pero tiene que hacerse ahora en el plazo de la construcción del reglamento. ¿Y qué ha pasado con ese proyecto de ley respecto al Fondo de Alto Costo? Sigue ahí, está en el Congreso, lo tienen que desarchivar porque del gobierno pasado se había archivado. O sea, no se está discutiendo en este momento que algo que es tan importante y que va a impactar de manera tan positiva. Sí, y a raíz de la ley de cáncer es justamente propicio el poder poner en marcha este tipo de alternativas, porque sabemos bien que al MEF le cuesta mucho trabajo poder soltar un poco más de presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que ver mecanismos alternativos como son, por ejemplo, los impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, de alcohol, de tabaco, que justamente directamente impactan en la salud de las personas. O sea, Carla, que en buen cristiano lo que tendríamos que hacer es decirle al ministro de Economía, al señor Franke, por favor, a ver, tenemos esta disposición, tenemos este proyecto de reglamento, además está el proyecto de ley del Fondo de Alto Costo, ábranos un poquito más la caja, pues ¿por qué no nos asigna una cantidad complementaria en el presupuesto para el próximo año? Creo que ese es el punto, básicamente. Ese es el punto y tampoco descuidar cómo es que se va a hacer las compras. Porque luego parece que hubiera suficiente presupuesto, pero después se le dice al paciente no a todo. ¿Por qué es alto costo? ¿Por qué es de cáncer? Pues no te lo puedo dar porque no cuesta mucho. Por ejemplo, Colombia hace al revés, no incluyen cosas, sino excluyen expresamente algunas cosas y por lo tanto está todo incluido. Todo está incluido para cáncer y tienen una pequeña lista de exclusiones. Entonces ahí sí hay acceso. En Colombia sí hay acceso a los medicamentos de última tecnología y los pacientes pueden tratarse con la mejor tecnología disponible. Acá lamentablemente si no está en el listado complementario, si no está en el PNUME, muchos pacientes han fallecido esperando una respuesta y no queremos que esto siga pasando. Pero hay también una propuesta y esto sí creo que va directamente al MEF, ¿no? Hay dinero que se devuelve cuando no se ejecuta. Ese dinero que se devuelve, ¿por qué no va directamente a este presupuesto complementario que se necesita para que de una buena vez la Ley Nacional de Cáncer sea una realidad, ¿no? ¿A dónde se va ese presupuesto que no se ejecuta? ¿No sería acaso entonces una buena idea o no se está discutiendo que vaya al pliego de salud? Más bien a ustedes, a lo que es salud se le ha reducido, ¿no? Decías un 18%. Así es, Mabel, esa sería una excelente idea y también no permitir que el presupuesto de salud se devuelva, sino que se acumule y que sea un fondo de verdad que pueda ser reutilizado, que no tenga que devolverse y claro, exigir también la ejecución presupuestal adecuada, porque llegamos al final del año y no se ha ejecutado en medicamentos, cuando los pacientes todos los días les están diciendo que no se les puede comprar algo. Tenemos ya un pequeño presupuesto y ni siquiera ese pequeño presupuesto a veces por un tema de gestión y de burocracia se logra ejecutar. Entonces, por un lado tenemos que ejecutar bien y por otro lado calcular todo lo necesario para poder hacer pues que la lucha contra el cáncer se dé en el Perú y dotar de esto. En Chile, por ejemplo, han hecho un plan multianual de 8 años para infraestructura, para medicamentos. Eso no está pasando con nuestra Ley Nacional de Cáncer y es fundamental. O sea que esas son las cosas que ustedes y otros grupos van a tratar de, digamos, de poner en estos comentarios por los próximos 15 días para que se traten de incluir, ¿cierto? Por supuesto, doctor. Tenemos que hacer estos comentarios todos. La sociedad civil tiene que acompañar este proceso y es súper importante que empiecen a institucionalizar la participación ciudadana. No tenemos que pedir, por favor, que se nos incluya, sino más bien estar incluidos a priori, porque la construcción de una política pública para los pacientes tiene que ser dada por los pacientes y con los pacientes y los representantes de los pacientes. Nadie puede dar una óptica de paciente mejor que alguien que esté directamente involucrado con este tema. Por
Por supuesto. Así es. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido por habernos ilustrado y poner en el tapete la importancia de que al paciente se le ponga en la mesa de negociaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Gracias, Mabel. Buenos días. Muchísimas gracias.